Buenos días, jóvenes. Nos encontramos una vez más para revisar un poco de histología con el doctor Moya. Esta vez vamos a ver el asunto de matriz extracelular. Bueno, recordando un poco el capítulo pasado, que era sobre célula, estudiamos que las células se van asociando para ir formando los tejidos. Y cualquier tejido, jóvenes, está constituido por células y por matriz extracelular. La matriz extracelular es la que es producida por las propias células de algún tejido en específico. Existen tejidos que poseen una mayor cantidad de matriz extracelular, así como existen tejidos con escasa o poca matriz extracelular. Vemos algunos ejemplos. El tejido epitelial es un tejido que tiene muy poca matriz extracelular. Y esto es porque sus células están muy juntas, muy pegadas entre sí, lo que deja un espacio reducido para esta matriz. Existe, pero muy poca. A cambio, o en cambio, el tejido conectivo es un tejido donde la mayoría de ellos, la mayoría de la variedad de tejidos conectivos, tiene células que están bastante separadas, lo que deja un espacio mucho mayor para la matriz extracelular. Esos tejidos conectivos tienen bastante matriz, a diferencia de los tejidos epiteliales que tienen muy poca matriz extracelular. En sí es el espacio que se encuentra entre nuestras células, todo lo que está entre nuestras células, y tiene sus funciones. Vamos a hacer algunas células de algún tejido. La matriz extracelular corresponde a todo el espacio que está entre estas mismas. Todo esto es matriz extracelular. Y tiene sus funciones esta matriz extracelular. Son las siguientes. Primero, lo que hace la matriz extracelular o lo que puede hacer es modificar la forma de la célula, ya que está alrededor de la misma. Y también puede modificar la función de la célula, ya que lo que la célula podría secretar, excretar o podría fagocitar, lo va a hacer junto a la matriz extracelular. Va a trabajar con ella en estos fenómenos. También lo que hace esta matriz extracelular es controlar la nutrición de la célula. Me refiero a la supervivencia celular, ya que el oxígeno y los nutrientes que se encuentran en la sangre salen de la sangre, de un vaso sanguíneo, de un capilar, por ejemplo, puede ser este capilar, salen esos elementos y se distribuyen entre las células, previamente pasando o abriéndose espacio en la matriz extracelular. Por eso va controlando la nutrición y la supervivencia de la célula. También lo que hace es influir en la motilidad de la célula. Y si es que fuese una célula móvil, pues esta se va a movilizar en medio de la matriz extracelular. También controla lo que es la actividad mitótica, el desarrollo, el crecimiento de una célula también. Esas son las funciones de esta matriz extracelular. Y está constituida por dos elementos, la matriz extracelular. Está constituida, así la vamos a abreviar, matriz extracelular, por una sustancia fundamental y por elementos fibrosos. Así está constituida la matriz extracelular. La sustancia fundamental es una especie de gel bastante hidratado, que le va a brindar a un tejido resistencia a fuerzas de presión, fuerzas de compresión. Por el otro lado, tenemos otro componente que son las fibras. Este elemento, estas fibras, le van a brindar al tejido donde se encuentren resistencia a fuerzas de tracción,
fuerzas de tensión, ¿no? Revisamos. Resistencia a fuerzas de presión y compresión, resistencia a fuerzas de tensión o tracción. Fibras tiene su clasificación. Sustancia fundamental, lo propio. ¿Qué es lo que vamos a revisar ahora? Revisaremos la sustancia fundamental. Sustancia fundamental. Los elementos de esta sustancia fundamental son difícilmente de ser observados a una muestra histológica. Son difícilmente de ser fijados, mucho peor teñidos. Entonces, lo que queda es un espacio en blanco. Y en las muestras histológicas, la mayoría de estos espacios en blanco que quedan representan los lugares donde antes se encontraban los elementos de la sustancia fundamental. A diferencia de las fibras que sí se pueden fijar, sí se pueden teñir y por supuesto pueden ser observables al microscopio. Tenemos tres elementos que forman la sustancia fundamental. Vamos a revisar el primer elemento de la sustancia fundamental, que son los GAG, la abreviación de glucosaminoglicanos o glucosaminoglucanos. Ese sería su nombre. Glucosaminoglicanos. Este es el primer componente, el que vamos a describir, porque también la sustancia fundamental tiene las glicoproteínas de adhesión y los proteoglicanos. Primero revisaremos las glucoproteínas o los glucosaminoglucanos, los GAG. Vamos a ver las características de estos estructurales, su composición, recordándoles que es muy difícil trabajarlo al microscopio para ser observado. Esto de gluco viene de glucosa. Son carbohidratos en sí. La mayor parte de la composición estructural de estos GAGI es hidratos de carbono, carbohidratos, azúcar. Se van a encontrar formando cadenas de disacáridos, que van de dos en dos. Esa es la composición molecular. Cadenas de disacáridos. Las cadenas de disacáridos pueden ser un azúcar amino y un ácido urónico. Esas son las cadenas de disacáridos, de dos en dos. El azúcar amino puede ser de dos variedades. Puede ser N-acetilglucosamina o puede ser N-acetilgalactosamina. Y el ácido urónico puede ser hidurónico o puede ser glucurónico. En todo caso, estamos hablando de carbohidratos. Sus características. Estos GAI tienen carga eléctrica negativa. Esto es en cuanto a su composición molecular. Carga eléctrica negativa. Como tienen una carga eléctrica igual, todas estas moléculas son negativas, entonces tienden a repeler entre ellas mismas y van chocando así y escapando unas de otras, lo que le va a dar a este componente, a este glucosaminoglicano, una consistencia viscosa.
viscosidad a raíz de tener la misma carga eléctrica. Otra característica, como son carbohidratos, la mayor parte de sus componentes se van a sintetizar en la organela encargada de eso, ¿no? De sintetizar carbohidratos. ¿Cuál es? Se sintetiza en el complejo de Golgi, ¿no? Aparato de Golgi. Al tener carga eléctrica negativa, lo que van a hacer es atraer a moléculas que tengan una carga eléctrica opuesta. Moléculas de cargas eléctricas iguales repelen, ¿no? Moléculas de carga eléctrica opuesta se atraen. Lo que van a hacer estos glucosaminoglicanos es atraer sodio. Al tener la misma carga eléctrica, atraer sodio. El sodio, que es positivo. El medio del sodio sabemos que es el agua. Entonces lo que están haciendo estas moléculas es atraer sodio junto con el agua y retenerlo en un tejido. Con todo esto, quiero decir que estos glucosaminoglicanos son los responsables de la hidratación de un tejido. Hidratan el tejido por atracción de sodio al tener cargas eléctricas opuestas. Y los tejidos bien hidratados resisten muy bien las fuerzas de presión y compresión. Y nosotros tenemos en el organismo una variedad de estos glucosaminoglicanos. Vamos a conocer cuál es esa clasificación. 1. El ácido hialurónico. Primero hablaremos del ácido hialurónico. Este ácido hialurónico tiene algunas propiedades que le hacen bastante diferente con respecto al resto de los glucosaminoglicanos. Primero, es porque es el glucosaminoglucano de mayor distribución en el cuerpo. Se encuentra en la mayor parte de los tejidos conectivos. Esto en cuanto a su ubicación. ¿Dónde se encuentra? En la mayor parte de nuestros tejidos conectivos. Un ejemplo sería la dermis de la piel. El mayor glucosaminoglucano es el ácido hialurónico, pero también se encuentra en el líquido sinovial. Donde se puede entender su viscosidad, su alta viscosidad, por tener cargas eléctricas iguales. También encontramos los cartílagos. Y el ejemplo que les dije que es la dermis de la piel. El ácido hialurónico y un componente fibroso como es la colágena son los principales componentes de la matriz extracelular de la piel, de la dermis. El ácido hialurónico se va a encargar de ¿qué? A nosotros ver las características que hemos revisado antes, sabemos que este ácido hialurónico lo que hace es atraer agua por medio del sodio y retener en la piel. Está hidratando la piel. ¿Y qué es lo que hace la proteína colágena? Que la vamos a revisar un poquito más adelante en esta clase. La colágena le va a dar firmeza, soporte y resistencia a la piel. La falta de estos dos elementos, tanto de la colágena como del ácido hialurónico y agua
con el paso del tiempo, que es más común para explicar, va a dar como origen, como resultado, la aparición de las arrugas. Esas depresiones que tenemos en la piel cuando envejecemos es a raíz de la falta de este componente, que es el ácido hialurónico, y el otro, que es la colágena. De ahí que existen personas que se administran estos componentes sintéticos para poder disimular estos pequeños pliegues que son las arrugas, ¿no? Pero como son componentes no producidos por nuestras propias células, pues se reabsorben y necesitan regularmente administrarse estos compuestos. Ácido hialurónico. ¿Dónde podemos encontrarlos? Y las características que le hacen diferente. Es el único no sulfatato. Es el único de los GAGI que carece de grupos sulfato. Otro punto. No se produce en el complejo de Golgi. No se fabrica en el complejo de Golgi. Acá decimos, ¿no? Fíjense, se sintetiza en el complejo de Golgi. Casi todos, excepto este ácido hialurónico. Entonces, ¿dónde se fabrica? ¿Dónde se ensambla este ácido hialurónico? Se va a formar en la superficie interna de la membrana celular del plasmolema, en una célula así, que está a su núcleo, mientras la mayor parte de los glucosaminoglucanos se va a formar en este complejo de Golgi. Nuestro ácido hialurónico se va a formar en esta parte, en la superficie interna del plasmolema. ¿Y quién lo va a formar acá? Una enzima. La enzima se llama la sintasa de hialuronato. Esta es la enzima que produce el ácido hialurónico. El ácido hialurónico también se llama hialuronato, es otro nombre que tiene. Y pues acá podemos adicionar que es el de mayor distribución en el cuerpo, el ácido hialurónico. Seguimos revisando, ahora vamos a ver otro GAGI, como es el queratansulfato. El queratansulfato no tendrá tan amplia distribución como la tiene el ácido hialurónico, y vamos a encontrar este queratansulfato en dos variedades: queratansulfato tipo 1 y queratansulfato tipo 2. El queratansulfato tipo 1 se encuentra en la córnea y el queratansulfato tipo 2 en el cartílago. Pasamos al siguiente, GAGI. Heparan sulfato. Heparan sulfato. Localización. ¿Dónde podemos encontrar? Vasos sanguíneos, pulmón y en la lámina basal. En las láminas basales. Esa es la localización del heparansulfato, ¿no? Bien conocido por su ubicación en la lámina basal. Siguiente GAGI. La heparina. Distribución de la heparina. Pulmón, hígado
piel y unos gránulos de unas células llamadas mastocitos. Esa es la heparina. Aunque la heparina no diga sulfato, es sulfatado. El único que no es sulfatado es el ácido hialurónico. Condroitin, sulfato 4. 4 condroitin sulfato, o si quieren condroitin sulfato 4. Distribución. Cartílago, hueso, córnea y vasos sanguíneos. En esos lugares tenemos uno más, dos más nos falta en realidad, el 6, condroitin sulfato o condroitin sulfato 6. Localizaciones. Cartílago. La gelatina de Wharton. La gelatina de Wharton es del cordón umbilical. Cordón umbilical. Y nuevamente revisamos vasos sanguíneos. El último, dermatansulfato. ¿Dónde vamos a encontrar? Acá dermatán viene de dermis, piel, vasos sanguíneos. Y las válvulas cardíacas. Hemos cubierto la clasificación de nuestros GAGI. En algunos, como en este condro, esto nos ayuda, ¿no? Esto de condro es un sinónimo de cartílago. Cartílago, cartílago. ¿Cuál es la importancia del conocimiento de toda esta información? Que por cierto la vamos a llevar posteriormente cuando estemos avanzando. Cartílago, estaremos estudiando piel, ojo, sistema circulatorio, etc. La importancia es saber cuáles son las moléculas responsables de la hidratación de ciertos tejidos. Si estamos estudiando, por decirles, cartílago, y estamos describiendo la matriz del cartílago, que lo vamos a hacer de acá a un tiempo adelante, vamos a ir describiendo así. La matriz del cartílago tiene un 80% de agua. Eso significa que está muy hidratada la matriz del cartílago. Si está tan hidratada, seguramente es porque tiene bastantes moléculas que lo que hacen es atraer sodio, atraer agua y retener esa agua. Y por eso el cartílago resiste muy bien las fuerzas de compresión. Se debe a la presencia ácido hialurónico, keratanosulfato tipo 2, condroitin sulfato 4, condroitin sulfato 6. Todo lo que tenemos acá que corresponde al cartílago. Entonces, acá estos nombres son de los GAGI que se encargan de la hidratación de estos tejidos y órganos, de retener agua en esos tejidos. Y un buen ejemplo de la función de estos GAGI es la dermis de la piel, hablando de este ácido hialurónico. Ahora vamos a pasar a observar el segundo componente de la sustancia fundamental. El primero era este,
los GAG. Ahora vamos a revisar los proteoglicanos. Pero para eso vamos a borrar y nos vamos a hacer un espacio para el siguiente componente de la sustancia fundamental. ¿Listo? Y revisamos. Siguiente componente. Proteoglicanos o proteoglucanos. Estas moléculas no tienen tanta distribución, clasificación en sí, como los GAG. ¿Y cómo se forma? Se forma a partir de un glucosaminoglucano. Esa sería la composición de este GAG, más un centro proteico. Proteína más glucosaminoglicano, resultado proteiglicano. Las proteínas de estos proteoglicanos se van a formar en la organela encargada de sintetizar proteínas, que es el retículo endoplasmático rugoso. A partir de ahí, este centro nucleoproteico pasa al complejo de Golgi, donde se junta con un glucosaminoglicano y nos da como resultado el proteoglucano. Los proteoglucanos tienen cierto parecido con los glucosaminoglucanos, ya que están constituidos en parte por ellos mismos. La carga eléctrica es la misma, hablando de los proteoglucanos. Carga eléctrica negativa. Por lo mismo, lo que hacen entonces es igual, atraer sodio. En cierta parte tienen una función similar. Al atraer sodio, lo que están haciendo también es hidratar un tejido. Pero también tienen mayor viscosidad. Mayor viscosidad que los anteriores. Y al tener mayor viscosidad, ¿qué beneficios le traería a un tejido donde se encuentre? Algunos ejemplos, por ejemplo, de estos proteoglicanos pueden ser el agrecan, que es muy conocido porque se encuentra en cartílago y en hueso, y que se une justamente al ácido hialurónico, como hemos dicho, GAG más proteína. Otro puede ser el perlacano, típico de las láminas basales. También tenemos el sindicano, las decorinas, son solo algunos ejemplos. La distribución no es tan amplosa, la clasificación, como los GAG. Y les decía, al tener mayor viscosidad, ¿qué beneficios puede traer al tejido donde se encuentre? La mayor viscosidad lo que va a hacer es favorecer a que células puedan diseminarse con facilidad. O sea, impiden de que se puedan diseminar con facilidad. Estoy hablando de microorganismos, pueden ser bacterias o pueden ser células metastásicas, células cancerígenas. Esas células tienen dificultad para poder desplazarse
en una matriz más viscosa a raíz de la presencia de los proteoglicanos. Aunque algunos microorganismos disuelven al ácido hialurónico en parte al proteoglicano y llegan a diseminarse igual. Pero su función es esa, ¿no? Evitar la diseminación de esas células. Vamos a pasar ahora al tercer componente de la sustancia amorfa. Estamos hablando de las glucoproteínas de adhesión. Así tenemos los tres componentes de la sustancia fundamental. Las glucoproteínas de adhesión sirven para adherencia. Deben adherir los componentes que se encuentran en un tejido, todos. Me refiero a células, deben adherir células con fibras y con sustancia fundamental. Esos tres elementos deben estar adheridos, ¿no? Porque son los elementos de un tejido, de cualquiera. Para eso sirven, para mantener la integridad, para mantener juntos todos los componentes de algún tipo de tejido. Y vamos a hablar de algunos de ellos. Los vamos a citar. Uno de ellos es la fibronectina. Fibronectina, que es producida por fibroblastos. Los fibroblastos fabrican esta fibronectina. En los tejidos conectivos tiene bastante distribución, por ejemplo, en la piel. También tenemos la fibronectina plasmática. Tejido conectivo, también el plasma. El plasma es parte de la sangre. Estaríamos hablando acá de un tejido conectivo especializado y acá estaríamos hablando de un tejido conectivo general, como en el caso de la piel. Piel, ¿no? En el caso del tejido conectivo general, por decirles la piel, lo que va a hacer la fibronectina es realizar unión entre, podría ser, ¿no?, fibroblastos, que son los que fabrican esta proteína, glucoproteína, unirla con colágena y unirla con algún glucosaminoglucano que se encontraría en la piel, tal vez el dermatansulfato o el mismo ácido hialurónico. Entonces está uniendo fibras, está uniendo células y está uniendo sustancia fundamental. Y en el plasma, la fibronectina plasmática. Acá en el plasma va a tener las siguientes funciones. Facilita los procesos de coagulación, procesos de cicatrización. Esa es la función de la fibronectina en el plasma sanguíneo. Revisamos otra, la laminina. Esta glucoproteína de adhesión se encuentra en la lámina basal, de ahí el nombre de laminina, de lámina basal. También tenemos la entactina. Ambas en la lámina basal, la entactina igual. Lámina basal. Lámina basal. ¿Qué es lo que puede unir en las láminas basales? Si hablamos acá de la laminina, en la lámina basal lo que va a unir es células, serían células epiteliales, colágena tipo 4 en el caso de la lámina basal.
y algún componente de la sustancia fundamental que se encuentra en la lámina basal. Estamos hablando del paransulfato. Y esta misma entactina. Todo lo que está en una lámina basal debe ser unida por esta laminita. Y lo mismo hace la entactina. Lo mismo. Porque también se encuentra en la lámina basal células colágena de tipo 4, heparansulfato, y ahora va a ser la unión con la laminita. Condronectina. El nombre condro ya nos dice cartílago. Osteonectina. Lo de osteo ya nos dice hueso. En el cartílago, todos los elementos de este deben estar unidos por enlaces con la condronectina. Y la osteonectina lo mismo en el hueso. Para ir comparando, como hemos descrito los anteriores, la condronectina del cartílago servirá para unir células. Células, estamos hablando de condroblastos. Ejemplo, ¿no? De células del cartílago. Colágeno. La colágena del cartílago es la tipo 2. Y algún componente de la sustancia amorfa puede ser el ácido hialurónico. Y ahora revisamos la osteonectina en el hueso. Células, directamente la célula voy a colocar. Puede ser osteoblasto o puede ser osteocito también. La colágena. La colágena va a ser la tipo 1. En el hueso es la tipo 1. Y algún componente de la sustancia amorfa. Voy a colocar agrecante. Podría ser el mismo ácido hialurónico, ¿no? O el agrecante. Son solo ejemplos. Y por último tenemos acá la tenacina. La tenacina que se encuentra en el embrión, tejido embrionario. En el tejido embrionario va a servir como una guía para formar ruta, una guía o como ruta de acceso, de movilización para células embrionarias. Estas son nuestras glucoproteínas de adhesión. Si recordamos, la función de estas es adherencia. ¿Pero para qué adherencia? ¿Por qué adherencia? Porque todos los componentes de cualquier tejido pues deben estar juntos, deben unirse todos los componentes del tejido. Y esa unión es gracias a las glucoproteínas de adhesión. ¿Qué es lo que debe unir? Células que forman parte de cualquier tejido, fibras que forman parte de la matriz y sustancia fundamental que también forman parte de la matriz y deben encontrarse en los tejidos. Y estos otros dos anteriores tienen funciones algo similares, ¿no? En parte, no exactamente iguales, pero comparten en cierto modo algunas propiedades como la de hidratación. Los tres elementos no se los puede observar al microscopio. Y cuando ustedes estén observando muestras
de cualquier tejido, van a ir viendo algunos espacios en blanco que podrían ser en parte de encogimiento, como un error, pero encontrar esos errores en todas las muestras resulta imposible, ¿no? En todas las muestras estos espacios en blanco, que parecen como si fuesen unos ríos, ¿sí? Representan los espacios que antes eran ocupados por la matriz extracelular, refiriéndonos a la sustancia amorfa. Queda en blanco. Ahí existía glucosaminoglucanos, ahí existía proteoglicanos o existían las glucoproteínas de adherencia. Es la primera parte y vamos a revisar ahora los componentes fibrosos de la matriz extracelular. Vamos a borrar. Y podemos hacer ya una diferencia entre la sustancia fundamental y las fibras, ¿no? Funcional. Los anteriores elementos tenían la función, en la mayoría, ¿no?, de ellos, de brindar al tejido resistencia a fuerzas de presión, compresión. Aparte de que saben que difícilmente se los puede fijar y teñir. En cambio, las fibras que vamos a revisar ahora tienen la función de brindar al tejido resistencia a fuerzas de tracción, fuerzas de tensión. Aparte de que sí se pueden observar, sí se les puede fijar, se pueden ver al microscopio. Se conocen tres tipos de fibras, como son las fibras colágenas, las más conocidas, fibras elásticas y también las fibras reticulares. Aunque cabe destacar, jóvenes, que las fibras reticulares no son más que una variedad de fibras colágenas, por lo cual en la clasificación de fibras, las fibras reticulares no existen, clasificando, y solo nos quedamos con las fibras colágenas y las elásticas. Y cuando revisemos clasificación de fibras colágenas, variedad de estas, nos vamos a encontrar con esas fibras reticulares. No son más que colágena tipo 3. El primer componente fibroso que vamos a revisar es la colágena, fibras colágenas. Fibras colágenas. Estas fibras se encuentran en diferentes variedades, forman parte de la mayoría de las muestras histológicas y la composición estructural de estas fibras colágenas es la siguiente. Vamos a revisar como si fuese tal vez un ligamento o tal vez un tendón. Supongamos que fuese un tendón. Acá dentro del tendón vamos a encontrar las fibras colágenas. Un tendón es un tejido colagenoso, entonces está formado por haces de fibras colágenas. Vamos a revisar una fibra colágena individual. Por decir, acá tenemos un haz de fibras colágenas y de este haz de fibras colágenas vamos a ver solo una fibra colágena. Esta ya es la fibra colágena. La fibra colágena tiene subunidades más pequeñas que las llamamos como fibrillas.
más pequeña. Fibra colágena, fibrilla colágena, ¿está bien? Y la fibrilla colágena tiene subunidades más pequeñas que estas sí son, como se consideraría la colágena. El nombre de las subunidades de cada fibrilla colágena es la tropocolágena. La tropocolágena en sí es la proteína a la que haces referencia, ¿no? Las bibliografías, las revistas o inclusive la televisión, cuando habla de la colágena o colágeno también. En realidad es la tropocolágena. Como proteína, la topocolágena debe estar formada por subunidades, que son los péptidos, y estos por subunidades, que son los aminoácidos. La tropocolágena está formada por 3 cadenas polipeptídicas. Vamos a conocer individualmente a la tropocolágena. Esa es una cadena polipeptídica. Esta es otra cadena polipeptídica. Y esta es la tercera cadena polipeptídica. 3 cadenas polipeptídicas. Esa es la estructura molecular. Proteína, polipéptido, tres cadenas polipeptídicas. No están representadas con diferente color. Y cada cadena polipeptídica tendrá que estar constituida por aminoácidos. Aproximadamente se encuentran 1000 residuos de aminoácidos. Cada cadena polipeptídica constituida aproximadamente por 1000 residuos de aminoácidos. Proteína, péptido, aminoácido. Y según el ordenamiento que tienen las 3 cadenas polipeptídicas y el tipo de aminoácido que lo forma, vamos a tener una variedad de fibras colágenas, dependiendo de esto, ¿no? Repito, dependiendo del ordenamiento de las cadenas polipeptídicas y de la variedad de aminoácidos. Existen colágenas de la 1 a la 20, inclusive hay más variedades, pero las más importantes de más amplitud en su distribución son las colágenas que vienen desde la tipo 1 hasta la tipo 5, que son las que vamos a revisar. Colágena del tipo 1. Vamos a la distribución, vamos a hacer algo similar a lo que hemos hecho con la sustancia fundamental. La colágena del tipo 1 podemos encontrar en ligamentos, tendones, cápsulas de órganos, dermis de la piel, hueso, dentina. Esos son los lugares, algunos de los lugares donde encontramos colágena del tipo 1. Ligamentos, tendones, cápsulas. Las cápsulas de los órganos son unos envoltorios resistentes que, como son colagenosos, son fibrosos, pues tienen la finalidad de poder proteger al órgano. Estamos hablando de la cápsula que podría ser del testículo, la cápsula que puede ser de un ganglio linfático o la propia cápsula de Gleason del hígado. Esa es una cápsula colagenosa. Después piel, hueso, dentina y el cemento.
cemento dentina son de los dientes. Esa es la colágena tipo 1. Ahora revisamos la colágena de tipo 2. ¿Dónde encontramos? Cartílago. Revisamos colágena tipo 3. La colágena de tipo 3 la podemos encontrar en el pulmón, en el hígado, en la piel, en el sistema linfático, vaso, sistema cardiovascular. También tiene bastante distribución, ¿no? Vamos a ver la colágena tipo 4. Esta colágena se encuentra en la lámina basal. Y tenemos una colágena 5, por cierto, una colágena muy similar en su distribución a la colágena tipo 1. Comparte casi los mismos lugares la colágena de tipo 5. Solamente sería repetir, ¿no? Ligamentos, tendones, cápsulas, piel, hueso. También podemos encontrar en los dientes, en el cemento. Esa es la distribución de nuestras colágenas. En esto, nosotros debemos saber qué célula es la que produce esta colágena, porque así como la sustancia fundamental es fabricada y secretada por células, la colágena también es producida por células, y es lo que debemos hacer. Y vamos acá a completar esto con el tipo de célula que produce la colágena respectiva. Ligamentos, tendones, cápsulas de órganos, dermis de la piel. La colágena tipo 1 de estos lugares es producida por una célula, una misma célula es la que fabrica. Estamos hablando del fibroblasto. La célula en mayor número del tejido conectivo general. Pasamos a hueso. Osteoblasto. El osteoblasto es la célula encargada. Nos ayuda un poco esto de conocer las células, ¿no? Las células que están en proceso que no han llegado a madurar en su totalidad, que son células formadoras de tejidos, son el osteoblasto, el fibroblasto, el condroblasto, el cementoblasto, odontoblasto, etc. Son células con capacidad de formación de tejido. En cambio, la mayor parte de las células, los citos, osteocito, condrocito, cementocito, etc., son células cuya capacidad de formación es mínima, mínima. Acá es osteoblasto, formadora de la colágena 1 en el hueso, dentina. Acá es el odontoblasto. Y cementoblasto.
blasto. Completamos nuestro cuadro de colágeno tipo 1. Ahora vamos a la colágena de tipo 2. Tenemos cartílago. Hablamos del cartílago elástico y del cartílago hialino. En estos dos tipos de cartílago, la célula que fabrica la colágena de tipo 2 es el condroblasto. Seguimos con los blastos, ¿no? Aunque se preguntarán, acá dice el cartílago elástico e hialino. Hay un cartílago más, son 3, y el fibroso. Bien, el cartílago fibroso tiene colágena tipo 1 y corresponde a esta variedad de colágeno. Y quien fabrica la colágena tipo 1 del fibrocartílago es esta misma, el fibroblasto. Fibroblasto fabrica colágena tipo 1 en el fibrocartílago. Pasamos y revisamos la colágena de tipo 3. Pulmón. Músculo liso, que va a fabricar colágena de tipo 3, incluso ya donde están los alvéolos pulmonares, y entre ellos, hígado. Acá sería el hepatocito, la célula que va a formar la colágena de tipo 3 en el hígado. Piel, fibroblasto. Vean que el fibroblasto no solo produce colágeno tipo 1, sino también tipo 3. Sistema linfático. Estaríamos hablando acá del sistema vascular, ¿no? Linfático, células musculares lisas que se encontrarían en la pared de los vasos linfáticos de mayor calibre. Producen la colágena tipo 3. Músculo liso. Vaso. El vaso es un órgano ahora llamado linfoide, del sistema linfoide. En el vaso, la célula que produce la colágena tipo 3 es la célula reticular. Y a raíz del nombre de esta célula reticular es que la colágena de tipo 3, y aparte por su disposición en red, también recibe el nombre de fibras reticulares. Fibras reticulares están formadas en algunas localizaciones producidas por células reticulares del mismo nombre y porque estas fibras forman una red. Son bien delgadas. Y en el sistema cardiovascular, que estaríamos hablando de arterias, venas, músculo liso. El músculo liso fabrica colágena de tipo 3. Colágena de tipo 4. Es la secuencia nomás, ¿no? 2, 3, 4. Esta colágena encontramos en la lámina basal. ¿Quiénes la producen? Pueden ser células epiteliales, o también pueden ser células de Schwann. Del sistema nervioso periférico. Son células nerviosas, las células de Schwann. También producen la colágena de tipo 4 en la lámina basal. Y acá nosotros tenemos la colágena de tipo 5, que prácticamente tiene los mismos lugares que la colágena de tipo 1. Solo que acá hay que adicionar la placenta. Aunque la 5 no hay una dentina, solo la 1. Pero para poder diferenciarlo, entonces
nos ayudamos y decimos, ¿no? Casi la misma localización, casi totalmente, solo que en la colágena de tipo 5 adicionamos la placenta. Y en la placenta, quien produce esta colágena es una célula embrionaria. El nombre es de célula mesenquimatosa. Célula mesenquimatosa. Produce colágena de tipo 5. Esa es la distribución de nuestras fibras colágenas. Y de la misma forma, como hemos estudiado la sustancia fundamental y hemos visto su importancia, también nosotros nos referimos de la colágena. Cuando estemos estudiando estos tejidos y órganos, vamos a tener que hablar de este tipo de colágena y vamos a tener que citar a las responsables de la formación de esa colágena. Si estamos hablando del cartílago, como ejemplo, hace poco hemos hablado de la sustancia fundamental, su alto grado de hidratación, 80%. También se habla de la colágena de tipo 2, producida por condroblasto. Y esta colágena de tipo 2 le va a brindar, hablando del cartílago, resistencia a fuerzas de tracción, fuerzas de tensión, mientras la sustancia fundamental le va a brindar resistencia a fuerzas de presión, compresión. El primer componente fibroso. Vamos a ver el segundo componente fibroso, que son las fibras elásticas. No lo podemos hacer en este espacio. No hay mucho que hablar sobre la fibra elástica, ya que no tiene una variedad así como la colágena. Fibras elásticas. Proteína, por las cuales está constituida la fibra elástica. Elastina. Colágena, elastina. O tropocolágena, elastina. Las fibras elásticas le van a brindar a un tejido resistencias a fuerzas de tensión. Le va a brindar elasticidad al tejido. Los tejidos elásticos, por supuesto que van a tener mayor elasticidad que los tejidos colagenosos, ¿no? Los tejidos colagenosos o las fibras colágenas y las fibras elásticas comparten tejidos, forman parte de la matriz de algún tipo de tejido. De ahí que algunos tejidos pueden tener más cantidad o de colágena o más cantidad de fibras elásticas. De ahí que pueden ser tejidos colagenosos con predominio de colágeno o tejidos elásticos con predominio de fibras elásticas. Estos son tejidos colagenosos porque tienen colágeno. La dermis. Si hablamos de la dermis es un tejido colagenoso. La piel es elástica, ¿no? Resiste fuerzas de tensión, compresión, etc. Pero clasificándola a la dermis como tejido conectivo, es un tejido colagenoso. Hace poco hemos hablado sobre el ácido hialurónico, que junto con la colágena eran los principales componentes de la matriz. Acá está la colágena, acá está tipo 1. Y recordamos, ¿no? La colágena tipo 1 y el ácido hialurónico ocupan espacios de relleno, van a rellenar espacios en la dermis, le van a brindar resistencia a nuestra piel, firmeza a nuestra piel y por supuesto resistencia a fuerzas de tensión, tracción, fuerzas de presión, compresión, y son fabricados estos componentes por los fibroblastos, ¿no? También hacia las elásticas. Y con el paso del tiempo, el fibroblasto ya no produce la misma cantidad de colágena ni la misma cantidad de ácido hialurónico, lo que va traduciéndose en pequeñas depresiones en la piel, que son las arrugas, ¿no? Como no hay más matriz
Entonces van formando estos pliegues por falta del ácido hialurónico y la colágena, esencialmente estos. La elastina tiene grado de elasticidad. Una fibra elástica recibe ese nombre porque puede aguantar una fuerza de tensión. Es más elástica, mucho más elástica que una fibra colágena. Las fibras elásticas tienen un grado de elasticidad equivalente al 150%. O lo que es lo mismo, 1.5 veces. Como un ejemplo, tal vez, solo un ejemplo, ¿no?, para entender esto del grado de elasticidad. Si una fibra elástica llegaría a medir unas 10 micras de longitud, ¿hasta cuánto puede llegar? Dice 150%. Una vez más y una mitad. Si mide 10, su longitud total, más 10, 20, más la mitad, 5, 25 micras. Si llegaría a medir 100 micras, esa fibra elástica, entonces podría llegar hasta 250 micras, una vez media más de elasticidad. Soportan muy bien, por eso son bien elásticas estas fibras. Gracias a que tiene ese grado de elasticidad, gracias a que puede soportar estos grados de tensión, distensión, sin que sus subunidades se puedan desordenar o desensamblar, gracias a un aminoácido. Gracias a la desmosina. Gracias a la desmosina adquieren o llegan a ese grado de elasticidad. Esta subunidad, este aminoácido, forma enlaces. ¿Así? En la estructura molecular de la elastina. Los enlaces de desmosina van así. Van uniendo el resto de aminoácidos. Entonces, cuando está expuesto a fuerzas de tensión, estos enlaces de desmosina mantienen firme, unida toda la estructura de esta proteína. Se puede extender sin desensamblarse, porque estos enlaces mantienen la integridad de toda la estructura de la elastina. Gracias a esos enlaces de desmosina es que tiene ese grado de distensión, soporta ese grado de distensión. Y como ejemplos de algunos tejidos elásticos, y al referirme como tejido elástico, me refiero a un tejido con predominio de fibras elásticas. Mucho más que fibras colágenas, mucho más, ¿no? Ejemplo: ligamento amarillo, columna vertebral. Ligamento amarillo, columna vertebral. Y también es importante mencionar de que la presencia de esta elastina le va a dar un color amarillento al tejido. De ahí el nombre de ligamento amarillo. Otro ejemplo: ligamento suspensorio del pene. Ligamento suspensorio del pene. Otro tejido elástico. Y por último, la pared de arterias de gran calibre. La pared de una arteria de gran calibre
tienen tejido elástico, es bien elástico, y por esa misma razón es que se llaman estas arterias elásticas. Como la aorta, tiene bastante elasticidad su pared, bien elástica, porque su túnica media y su túnica adventicia, estas dos, están conformadas casi en su totalidad por fibras elásticas, que también le dan esa coloración amarillenta. Son ejemplos. La tercera fibra, que era la reticular, aquí está, forma parte de la colágena tipo 3. Si uno quisiera saber dónde están las fibras reticulares, o sea, colágena de tipo 3, que es lo mismo, se encuentran en estos lugares, en estos tejidos y órganos, y son producidos por estas células. Para terminar esto de la matriz extracelular, vamos a hablar de lo que es la membrana basal. Nos faltaría describir esto. Y acá tenemos un esquema de lo que es la colágena y las fibras elásticas.